Vamos a dar inicio al servicio. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Abran su Biblia en Salmos 96. Vamos a leer del capítulo 1 al 6. Digan con un amén cuando ya estén listos. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanzas y magnificencias delante de él, poder y gloria en su santuario. Vamos a orar, hermanos, para ponernos a cuentas con el Señor. Buen Padre, primeramente, Señor, venimos ante tu presencia para pedirte perdón, Señor, de corazón. Y también, Padre, para darte las gracias, Señor, por permitirnos estar este día aquí en tu casa, por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias porque tu misericordia siempre está con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por mi familia, por mis hermanos en Cristo, Señor. Por mi pastor, Señor, sé tú siguiéndolo, usando, Padre, como hasta este día. Protégenos, Señor Jesús, en todo momento. Y llévanos, Señor Jesús, en bendición en este servicio, Señor Jesús. Que no salgamos como venimos, Señor Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, y con ese mismo sentir vamos a alabar a nuestro Dios con estas alabanzas. Amén. Gócense y alábenle con toda su alma y su ser. El Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y grande es el Señor, para siempre su misericordia. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Una vez más. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está.
glorioso pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Ven, cantemos juntos, oh pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy. Que se escuche en las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy. Que se escuche en las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, canta aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Ven, cantemos juntos, oh pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Que se escuche. Que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy. Que se escuche en las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy. Que se escuche en las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Porque Dios es grande, ¿verdad? Sí, esta mañana le cantamos en este siguiente canto que Dios es grande y que Él brilla en la oscuridad.
es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nos podrá vencer. ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Hermanos, sabemos que nuestro Señor está aquí, amén, porque Él habita en medio de su pueblo, amén. Nosotros somos su pueblo.
estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos Hermanos, alábele con sus palmas, hermanos, a este gran Dios que tenemos. Viste a mí.
porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. te amo más que a mi vida, 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 me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Amén, hermanos, den un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él nos cuida, hermanos, como a la niña de sus ojos, que somos valor para Él, hermanos. Y así con ese mismo corazón, sigan ahí en su corazón orando, traigan sus cargas a Dios para que Él escuche su petición el día de hoy que tienen. Si están abatidos, están desanimados, pídanle a Dios que Él los anime a través de su palabra, que su palabra es viva, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Gloria a Dios. Hermanos, el momento, si traes una carga, una petición, es de entregársela a nuestro Dios, que Él está atento en su oído para escucharnos. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana, Señor, primeramente me presento delante de ti, Señor, para consagrarme, Señor, y así, Señor, llevar a tu pueblo en oración, Padre. En esta hora te pido, Señor, que perdones mis pecados, Padre Santo, para que así podamos, Señor, escuchar las oraciones de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Pero también, Señor, te pedimos, Señor, y te rogamos que recibas la gratitud de cada uno y de ellos, Señor. Que tú le escuches, Padre, su gratitud, su agradecimiento, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, usted nos ha librado, Padre. Tal vez nos ha librado de un accidente, de maldad, Padre. De tantas cosas, Señor, que tal vez sin darnos cuenta, Señor, usted nos libró y su mano estuvo ahí, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí ante su casa. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de estar aquí delante de usted, Señor. Tal vez muchos dijeron que el día de mañana estarían en su casa, Señor, y no pudieron hacerlo, Señor. Oh, bendito Dios, tenga compasión de ellos, Padre, y misericordia también, Señor. Pero nosotros que podemos adorarle, Señor, nos presentamos delante de usted, Señor. Nos acercamos al trono de gracia, Señor, confiados que usted escuchará, Señor, y que usted hará, Señor, el milagro que tanto estamos necesitando todos, Padre. Todos y cada uno de nosotros, Señor, tal vez traemos una petición en nuestro corazón, Señor, y le pedimos que usted escuche, Padre. Ya se preparó la alabanza, Señor, ya se prepararon los cánticos, Dios.
Ya estamos encarrerados ante usted, Señor. Le pedimos que usted nos siga escuchando, Padre. Que primeramente, Señor, vengamos a usted con un corazón limpio y humilde, Padre, para que usted nos pueda escuchar, Señor. Oh, bendito Dios, es imposible estar ante su presencia y no pedirle nada, Padre, porque usted es el Dios de gracia, el Dios de misericordia, Señor, porque usted es el Dios que oye, el Dios que siente, Padre. ¿Cómo no podemos estar delante de usted gozosos en esta mañana, Padre? Porque muchas personas, Señor, están en sufrimiento, Padre. Muchas personas están en cautiverio, Señor, y usted aquí nos tiene, Padre Santo, ante su presencia, Señor. Usted aquí nos tiene en conformidad, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias, Señor, una vez más. Oh, hermano y hermana, si te estás acordando de un familiar, de un amigo, pide por él, sigue orando por él, que Dios te va a escuchar. Oh, bendito Dios, también seguimos orando, Señor, por la familia Amaya, Padre, que en este momento, Señor, se encuentran en una situación difícil, Padre. Solo usted sabe, Señor, la situación que hay en ella, Señor. Pero también pedimos, Padre Santo, de que esa familia, Señor, sea aún unida más en esta situación, Señor. En este problema, Señor, que la familia se una, Padre, en su nombre, y que usted esté en medio de ellos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por la familia Amaya, Señor. Y también seguimos orando por las familias, Señor, que necesitan de usted, Padre. Oh, bendito Dios. Oramos, Señor, por nuestra congregación, por su iglesia, Padre, por los pastores, por los líderes, Señor, por todos los que hacen, Señor, posible, Señor, estas alabanzas, Señor. Seguimos que usted los siga guardando, Padre. También por aquellos, por los que están viendo las redes sociales, escuchando, Señor. Si hay una persona en situación difícil, Padre, pedimos de que usted le ayude, Señor. De que usted, Señor, sea con ellos y que sienta, Señor, el abrazo de usted, Padre. Oh, bendito Dios. Síganos, Señor, dando la oportunidad, Padre, que pongamos los ojos en usted, Señor, en el autor y consumador de la fe, Señor, que es Cristo Jesús, Padre. Oh, te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito eres y alabado seas, Señor. Tal vez, Señor, en esta mañana traemos cargas, Padre, ante usted, Señor. Le pedimos que usted nos ayude, Señor, con toda y cada una de ellas, Padre. Que siga restaurando al que necesita ser restaurado, Señor, físicamente y espiritualmente, Padre. Que nos ayude, Señor. También, Señor, oramos por aquellos hogares, Señor, donde hay dificultades, Señor, hay problemas, Señor, hay situaciones difíciles, Señor. Pedimos que su nombre sea invocado ahí, Señor, y que su nombre esté en medio en esos hogares, Padre. Si hay matrimonio, Señor, en situaciones difíciles, Padre, oramos y pedimos, Señor, para que usted lo siga restaurando, Señor. Si hay familias, Señor, que están divididas, Padre, seguimos orando por ellas, Señor, porque usted dice en su palabra, Padre, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Señor, usted está ahí, Señor. Y en esta mañana, Señor, creemos, Padre. Oh, bendito Dios, me uno a las oraciones de mis hermanos, Padre, de sus peticiones, Señor. Alabado seas y glorificado seas, Dios. Padre, en lo personal te pido por mi hija, Señor, su hogar, Padre, que usted esté ahí, Señor. Oh, bendito Dios, que esté del sur al norte, Señor, del este al oeste, Señor, y que su nombre sea invocado ahí, Señor, para que su espíritu, Señor, more ahí, Señor, en ese hogar, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Dios, porque tú eres digno de alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado y ser engrandecido, Padre. Oh, bendito Dios, porque toda lengua, Señor, confiese que Cristo es el Dios todopoderoso, Señor, y que ante Él, Señor, toda rodilla se doble, Padre, y que vean las grandezas que tú haces, Dios. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Te pedimos que sigas, Señor, restaurando, Señor, la salud de mi hermano Toño, Padre, de todos y cada uno de los que están aquí, Señor, que se enfermaron, Señor, que tú sigas, Señor, restaurando sus vidas, Señor. Oh, bendito Dios, su salud, Padre. Te glorificamos, Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos el servicio el día de hoy en tus manos, Padre. Prepara los corazones, Dios, para escuchar tu palabra, Dios. Prepara los corazones, Señor, para cuando se haga el llamamiento, Señor, vengamos a ti con arrepentimiento, Señor, y vengamos ante ti reconociéndote que tú eres el Dios todopoderoso, Padre.
En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Gracias, muchachos, gracias. Qué lindos cantos. Un aplauso para los hermanos por su talento, por su disposición, ¿verdad? Y todo lo hacen para la honra y gloria del Señor, ¿verdad, hermanos? Todo lo hacen para el Señor. Gracias, gracias, porque Dios es bueno. Qué lindos cantos. Wow, Dios nos ama, hermanos. Fíjense, el hermano en su oración dijo que en aquel día, y dice la palabra, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Pero tristemente para muchos va a ser muy tarde, para aquel entonces. La clave es ahorita, que doblen sus rodillas ahorita y reconozcan que Cristo es el Señor. Amén, hermanos. Después que Dios es bueno, hermanos, el amor de Dios es tan grande y lo vemos a través de toda la Escritura, ¿verdad? Vemos cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento empezamos a ver muchos cuadritos del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver, estamos en el viaje de fe con el gran Abraham. Hemos estado en el viaje hace 4 semanas y hoy voy a concluir la serie de mensajes en este viaje, ¿verdad? Y vimos primeramente un llamado de Dios, el llamado de Dios. El llamado de Dios a escuchar su voz. Pero muchos no escuchan su voz. Muchos no tienen tiempo de escuchar la voz de Dios. Porque en el segundo mensaje vimos el hombre que no quiso escuchar. Hay muchos que no quieren escuchar. No es que porque el hermano Guzmán o quien sea que está predicando, no, es porque es palabra de Dios. Yo estoy 100% convencido que lo que yo hablo es palabra de Dios. Y ay de mí si hablo mi palabra, yo no tengo nada, pero Dios sí tiene algo. Y Dios nos llama a escuchar, Dios nos llama, recuerdan, a separarnos. Dios nos llama a servir, Dios nos llama al éxito. Y luego vimos el segundo mensaje, el tercer mensaje, el compromiso de la fe. Requieren compromiso, ¿por qué? Porque tú tienes que creer. Cuando tú crees, si tú le crees a Dios, vas a actuar y te vas a comprometer, amén. Porque crees en Dios. Fe, eso es fe, creer lo que Dios dice, creer en Dios. Y luego hoy vamos a hablar sobre la fe es puesta a prueba. Wow, nuestra fe es puesta a prueba todos los días. Vamos a ir a ver sus Biblias ahí en Génesis. Y en este momento yo le voy a pedir al hermano William que me ayude, ¿ok? Porque es media larga, las escrituras son 14 versículos. Y le voy a pedir a él que pase por favor para leernos hoy en esta mañana con nosotros ahí en Juan capítulo 2, Génesis capítulo 22, del versículo del 1 al 14. Y recuerden, hermanos, como les dije al principio, vemos puros cuadros del Señor Jesucristo. Y aquí es un cuadro muy real de lo que representa a Isaac, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales. Dios me los bendiga. Un saludo a Freddy. Freddy estuvo con nosotros ahí el jueves en un estudio de matrimonios, ¿verdad? Y si está escuchando, él nos escucha cada domingo. Y un saludo al hermano Freddy, un abrazo. Todos los familiares, todos los que nos conocen, un abrazo y los queremos. Dios me los bendiga. Ahí lean con el hermano capítulo 22 de Génesis, versículo del 1 al 14. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos,
2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, Amén. Tu único. Sí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, hermano. Señor Padre, Santo Dios del cielo, gracias porque proveíste para nuestra salvación. Y todo lo debemos a tu Hijo Jesús, que vino y tomó esa cruz, el Cordero Santo, tomó esa cruz y murió por nuestros pecados. Oh grande Dios, gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque nos amaste tanto, así como Abraham amaba tanto a su hijo, pero aún así tú dispuesto a dar su vida, a sacrificarlo, Señor, para tu honra y tu gloria. Pero, Señor, gracias porque tú lo paraste en ese momento, pero allí estaba un cordero que te representa a ti también, Señor, y él fue el que fue el holocausto en ese momento. Gracias por Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra. Y su pueblo dice: amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias, hermano Melgar. Gracias, hermano William, por leernos. Me encanta cómo lee el hermano. Hace sus pausas, como el hermano Medina nos enseña, haz tus pausas, tus exclamaciones, todo, ¿verdad? Pero me encanta cómo lee el hermano. Bueno, como les dije, vamos a ver, el tema de hoy en esta mañana es la prueba de fe, la fe puesta a prueba. Ahí cuando leyó el hermano, como si él leyó en la 1960, la Reina Valera, dice, el subtítulo dice: Dios ordena a Abraham, ¿verdad?, a sacrificar a su hijo en fe, ¿verdad? Pero me gusta como dice la Nueva Traducción, el subtítulo. Dice que la prueba de fe de su hijo. O es decir, la prueba de la fe de Abraham. Así es el subtítulo en la Nueva Traducción Viviente. La prueba de fe de Abraham. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de la prueba de fe. A nadie le gustan las pruebas. Yo cuando iba a la escuela no me gustaban las pruebas. Pero las pruebas, realmente yo me despreciaba las pruebas, pero nunca había al principio reconocido que las pruebas eran para mi bien. ¿Saben por qué? Porque el maestro quería saber si estábamos en la misma página con él. En otras palabras, en el tema que estábamos estudiando, que nos dio el examen, él quería saber que estábamos seguros de lo que habíamos aprendido. Después que Dios lo mismo, las pruebas no son mal, no son castigo como muchos pensamos. Las pruebas son para nuestro bien. Fíjense lo que el diccionario dice, que lo que significa es probar, ser probado. Es examinar las cualidades de una persona o una cosa.
examinar las cualidades de una persona o una cosa. Aquí Dios quiere examinar en este momento nuestra fe. Todos creemos en Dios, pero qué grande es nuestra fe. ¿Y sabe cuándo se da cuenta usted cuán grande es su fe? Es cuando viene la prueba. Y muchos fallamos. Muchos le fallamos a Dios porque no queremos problemas, no nos gustan los problemas, no nos gustan las pruebas que vienen a veces a nuestra vida. Antes de continuar, hermanos, en esta mañana necesito aclarar algo muy importante que mucha gente ha mal comprendido. Y eso que algunas de esas pruebas no proceden de Dios, hermanos. Muchas pruebas no proceden de Dios. Mucha gente cree que hasta un dolor de cabeza es una prueba. Pero no todas las pruebas proceden de Dios. Son parte de la vida. Parte por malas decisiones que hayamos hecho. Y estamos sufriendo las consecuencias. Pero no toda prueba, no toda aflicción viene de Dios. Solamente algunas. Algunas de ellas son parte de la vida. Pero en el caso de Abraham, en esta mañana, no cabe duda que Dios sí le estaba mandando una prueba a Abraham. Y ahí lo dice el versículo donde empezamos. Y de seguro Dios estaba mandando una prueba grande a Abraham. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hemos estado viendo la vida de Abraham, como dije al principio, ¿verdad? Durante estas semanas. Y hemos aprendido sobre qué significa. ¿Qué significa de veras tener una verdadera fe? Una verdadera fe que realmente le creemos a Dios. Porque fe es creerle a Dios. Y muchos creemos, pero cuando vienen las pruebas, ahí nuestro corazón es puesto a prueba, ¿verdad? Y es cuando nos damos cuenta que nuestra fe no es muy grande. Dios probó la fe de Abraham, hermanos, de una manera extrema, ¿verdad? Él le pidió que sacrificara a su único hijo. Imagínense, si hay algo que amamos en la vida, son nuestros hijos. We'll do anything for our children. Hacemos cualquier cosa por nuestros hijos. No hay nada más importante en la familia, para la madre, para el padre, como el hijo. Y Abraham era también un hombre que amaba a su hijo. Cuando la prueba de fe viene a nosotros en nuestras vidas, hermanos, tenemos que hacernos 3 preguntas. Y ahí voy a basar mi mensaje sobre 3 preguntas. 3 preguntas, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida. Cuando viene la prueba a nuestra vida, tenemos que hacernos 3 preguntas, ¿ok? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿puedo elegir entre 2 amores? ¿Puedo elegir entre 2 amores? Y luego la segunda pregunta va a ser: ¿puedo obedecer aún cuando es difícil? ¿Puedo obedecer aún cuando es difícil? Y la tercera pregunta: ¿puedo confiar en Dios para hacer lo correcto? 3 preguntas. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Confía en Dios, hermanos, para hacer lo correcto? Todos queremos hacer lo correcto. Vamos a ver esos 3 puntos en esta mañana. Primeramente vamos a ver la primera pregunta. ¿Puede uno elegir entre 2 amores? Es una pregunta. Ahora, no es que una elección es decir, todos tenemos que elegir. Yo tengo que elegir. Llega el momento cuando todos tenemos que elegir, hermanos. Técnicamente, aquí, hablando técnicamente, hermanos, no era una elección que Dios le está pidiendo aquí a Abraham realmente. Era una orden. Ahí ven en el versículo 1, el 2 me parece, ¿verdad? Donde dice Dios le ordenó. Técnicamente no era una elección, era una orden. Pero Abraham tuvo que elegir, al fin y al cabo. Él tuvo que elegir, él tuvo que decidirse en ese momento, ese mandato de Dios. Y Mateo 6:24 dice que
no podemos servir a dos señores, porque despreciaremos el uno y amaremos el otro. Vamos a hacer diferencia. ¿Vamos a amar a uno o vamos a despreciar al otro? Eso quiere decir que no podemos elegir dos amores, hermanos. ¿Usted va a amar a Dios primero o va a amar a su familia primero? No puede usted amar a su familia primero y luego amar a Dios. Dios quiere nuestro amor completo. No solamente parte de nuestro amor, Él quiere todo nuestro amor. Pero al obedecer aquí a Dios Abraham, hermanos, él fue forzado a de matar a su único hijo. Fue forzado en cierta manera, podemos decir. Y créemelo, hermanos, Dios sabía qué era lo que le estaba pidiendo a Abraham. Dios sabía muy bien qué tanto Abraham amaba a Isaac. Además de eso, la muerte de Isaac hubiera significado el fin de todas las promesas que Dios le había hecho hasta este momento a Abraham. Pero aún así Dios le pidió, porque la promesa que Dios había hecho vendría por la línea de Isaac. Pero aquí vemos que Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo, que mate a su hijo. Aquí está el dilema que Abraham confrontó, hermanos. Él tenía que elegir entre el Dios que él amaba y entre el hijo que él mucho amaba igualmente. Tuvo que elegir. No hay opción, hermanos. ¿Vas a elegir a Dios o vas a elegir a tu trabajo? ¿Vas a elegir a Dios o vas a elegir a tu familia? ¿Vas a elegir a Dios o vas a elegir a tu esposo o a tu esposa? Tenemos que elegir. Recuerden que Abraham y Sara habían deseado un hijo por muchos años. Y pasaron años tras años, ¿verdad? Y nada de hijo. Pero cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, Dios milagrosamente revivió el vientre de Sara para que tuviera a su único hijo, Isaac. Dios entró allí en ese momento. Dios obró y les concedió a un hijo. El tiempo que Dios manda a Abraham que sacrificara a su hijo, él tenía más o menos unos 30 y tantos años realmente. Se da cuenta que muchos pintan a Isaac como un niño, un muchacho, pero él ya tenía más de 30 años realmente, ya está comprobado. Después que, en otras palabras, él amaba mucho a su hijo. Imagínese vivir contigo por 30 y tantos años. Allí había mucho amor, mucho cariño, muchos recuerdos, ¿verdad? Mi papá no hace mucho pasó a estar con el Señor a los 92 años. Y yo tengo muchos recuerdos de mi papá. Y mi amor durante esos años creció mucho, ¿verdad? Y nunca olvidaré todos esos recuerdos. Continuamente, cada día me recuerdo de él, porque tuve con él muchos años. Isaac había estado con su papá más de 30 años y con su mamá. Él amaba a su hijo, hermanos, no cabe duda. Pero ahora es forzado a hacer una elección, Abraham. Una elección entre el hijo que él amaba y el Dios que él se había comprometido. Imagínense, hermanos, think about it. Ser forzado a hacer una elección como esa, está fuerte eso, ¿verdad, hermanos? Es casi incomprensible para mí. Es casi incomprensible porque no puedo imaginarme que Dios me dijera a mí, porque yo tengo solamente un hijo, tengo 3 hijos y un hijo. Y yo no me puedo imaginar que Dios me dijera a mí, toma a tu hijo y córtale el cuello y échalo al fuego como sacrificio para mí. I cannot even imagine. ¿Qué haría yo en ese momento? Si Dios me pidiera eso, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Si Dios, piensen en sus hijos, los amamos tanto. Si yo le dijera, tienes que degollar su cabeza, su cuello y echarlo al fuego. Si me amas a mí. That's hard, ¿verdad? No es tan fácil. Ahora,
Abraham tomó a su hijo, ¿verdad? Y lo llevó a la montaña, a la tierra de Moriah, y hizo los preparativos para el sacrificar a su hijo. Abraham fue obediente. Él preparó hizo los preparativos para llevar a cabo lo que Dios le había pedido. Yo no creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado una prueba tan fuerte como esa. Que Dios nos pida a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? ¡Wow! Sería algo fuerte para nosotros. Yo estoy seguro que Dios no solo le estaba dando a Abraham una prueba personal de fe, sino que Él estaba usando esa prueba, hermanos, como un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros, pero también para enseñarnos el significado de ser obedientes a Dios. Y también para enseñarnos a verdaderamente amarlo con todo nuestro corazón. Yo también pienso, hermanos, que la lección de Dios para nosotros aquí es que muy, muy, muy clara, hermanos. Y es que debemos ponerlo a Él en primer lugar. Dios quiere primer lugar. Él no quiere segundo lugar. Mi esposa no debe de ser primera en mi vida. Su esposo no debe de ser primero en su vida. Dios quiere primer lugar. Dios requiere el primer lugar en todas nuestras situaciones, ¿verdad? Que nos encontramos muchas veces, aun cuando no tengan sentido. Se da cuenta que cuando vienen pruebas a veces a nuestra vida, como si no tiene sentido, ¿verdad? Aquí la prueba de Abraham como si no tenía sentido. ¿What? Tienes que dar a tu hijo. Ya ven que vienen pruebas a nosotros que parece que no tienen sentido, pero Dios tiene un plan por esa prueba. Dios tiene un propósito por esas pruebas que estamos pasando. Ahora yo tengo que ser muy honestos con ustedes en esta mañana. Okay, cuando yo estaba estudiando esta parte de la palabra de Dios, tengo que confesar a cada uno de ustedes que yo no creo que yo pudiera haber hecho lo que Abraham hizo. I don't know about you, yo no sé si usted, pero yo no, hay que ser honesto, yo no creo que pudiera haber hecho eso como lo hizo Abraham. Y no escuchen muy bien, entiendan muy bien, yo sé que ustedes están pensando lo mismo al pensar en sus hijos. Pero no es que yo no crea, ¿ok? No es que yo no crea o que yo quiero o yo no quiero que Dios sea primero en mi vida, hermano. Sino porque quizás mi fe no es suficiente fuerte. A lo mejor es la razón. Mi fe no es suficiente fuerte para decirle a Dios, Dios, aunque venga en circunstancias, aunque venga lo que venga, yo te seguiré y te obedeceré, no importa lo que sea, no importa lo que pase, no importa lo que pidas. Viene a mi mente el padre de un muchacho que el Señor Jesús iba a sanar, el endemoniado, por allá en Marcos capítulo 9. Es más, vayan allí. Viene a mi mente este personaje, el padre de joven muchacho endemoniado. En Marcos capítulo 9, empezando del versículo 2. A veces que, yo sé que ustedes creen, muchos de nosotros creemos, pero a veces que no creíamos suficiente, ¿verdad? Creíamos, pero cuando llega el momento de una prueba muy grande, como si nuestra fe no es muy, ¿verdad? Muy fuerte, como decimos. Todos decimos, yo tengo fe. Yeah, it's easy to say that. Pero cuando viene la prueba es otra cosa, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense en lo que pasa aquí con este hombre. Dice, fíjense lo que dice ahí en 22. Dice, si puedes hacer, es decir, su hijo, de sanar a su hijo, de sacar el demonio. Si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos, dice este hombre. Luego el versículo 3 dice, ¿cómo si puedo? El Señor Jesús dice, para el que cree, todo es posible. Amén. Para el que cree, dice Jesús, le dice a este hombre, para el que cree, todo es posible. Pero fíjense en lo que dice el siguiente, el 24.
Dice esta versión, bueno, la versión de ustedes, la de 1960, dice, ayuda mi incredulidad. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, sí creo, I believe. Dice, ayúdame en mi poca fe. ¿No es así con muchos de nosotros, hermanos? Tenemos fe, pero no suficiente fe. A lo mejor tu esposo no es como tú quieres que sea. Yo ya me di, ya no va a cambiar ese. Ya la fallaste, ya, ¿verdad? No crees realmente, no tienes esa fe. Tú necesitas más fe. Muchos necesitamos mucha fe, ¿verdad, hermanos? Todos necesitamos más fe. Yo creo que allí es donde la mayoría de nosotros nos encontramos, hermanos, cuando llegue la prueba de la fe. Cuando llegue la prueba de fe. Creemos, pero no siempre creemos lo suficiente para hacer aquello difícil. Nunca creemos suficiente para tomar la decisión que es, I have to make a decision. Tengo que hacer esta decisión. Nunca creemos suficiente para permitir que Dios trabaje en nuestras vidas en maneras milagrosas. No creemos lo suficiente. ¿Puedo elegir entre dos amores? No. You have to make up your mind. Tienes que decidir de elegir a Dios o no elegirlo a Él. Ahora, segunda pregunta. ¿Puedo obedecer incluso cuando es difícil? Can I obey even though it is hard? ¿Puedo obedecer incluso cuando es difícil? Para ilustrar esto, les voy a dar una ilustración que estaba leyendo tremenda, ¿verdad? Allá en los desiertos del Medio Oeste, en el Middle East, ¿verdad? Los caballos tienen que pasar por un entrenamiento riguroso, muy fuerte, los caballos del Medio Oeste, de Arabia, ¿verdad? Los entrenadores requieren obediencia, ellos quieren obediencia completa de esos caballos, ¿verdad? Y para eso los prueban para ver si están completamente entrenados, ¿verdad? Hay un entrenamiento muy vigoroso. Se dice que la prueba final es extremadamente rigurosa y estricta. Los entrenadores forzan a los caballos a no beber agua por muchos días. Los forzan a no beber agua por muchos días y luego los sueltan enfrente de un estanque que está al frente de ellos. Los sueltan, ¿verdad? Y por supuesto que empiezan los caballos a correr hacia donde está el estanque para saciar su sed. Pero al llegar cerca del estanque del agua para beber, los caballos, el entrenador hace sonar el silbar, el pito. Y paran, antes de llegar ahí el agua, paran los caballos y se regresan para atrás. Los caballos hacen ¿verdad? Los caballos que han sido entrenados completamente y han aprendido perfecta obediencia, hacen un alto. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Ellos regresan al entrenador antes de beber el agua, porque han sido entrenados. Ellos se mantienen parados enfrente del entrenador temblando, porque tienen mucha sed y desean saciarse, ¿verdad? Ellos se mantienen allí perfectamente, en perfecta obediencia. Pero cuando el entrenador está seguro que ha logrado tener completa obediencia de los caballos, hermanos, él les da la señal que puedan ir a beber y se arrancan a beber el agua. Ahora, ese entrenamiento quizás sea cruel. Lo que Abraham estaba haciendo era cruel, realmente, si pensamos en ello, y severo. Pero cuando andas en el desierto de Arabia y tu vida está confiando en un caballo, ¿verdad? Vale más que ese caballo sepa muy bien entender la obediencia, porque si no, no vas a sobrevivir. Hay que aprender obediencia completa, hermanos. Cuando leemos la historia de Abraham y sobre el mandato que Dios le dio de sacrificar a su hijo, hermanos,
Suena muy cruel, ¿verdad? Pedir la vida de su hijo suena muy cruel para nosotros. Igual que aquellos caballos, ¿verdad? Suena muy cruel lo que hacen para obtener completa obediencia. Pero por eso, por ser obediente a Abraham, ¿sabe qué, hermanos? Él vino a ser el padre de una nación grande. Y él vino a ser sobre todo el padre de muchas personas que iban a venir a Cristo Jesús. Padre, Él es nuestro padre Abraham, el padre espiritual. Él había sido elegido por Dios, hermanos, para que tuviera un lugar especial en la historia del pueblo de Dios. Y para eso Dios tenía que probar su fe. Y a veces Dios tiene que probar nuestra fe para lograr lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. De tal manera que Él lo hizo de tal manera que no hubiera ninguna duda en la mente de Dios que Él podía cumplir la tarea. Y a veces que Dios quiere cumplir una tarea con nuestra vida, pero requiere obediencia. Y a veces que manda la prueba a ver si nuestra fe es genuina. Para la mayoría de nosotros nuestra prueba no va a ser tan extrema, yo no creo que vaya a ser tan extrema y tan dura como la de Abraham. Pero Dios sí va a mandar pruebas a nuestras vidas. Téngalo por seguro, hermanos. Dios va a mandar, no sé, a lo mejor ya pasó por una prueba. A lo mejor ahorita muchos de los que están viendo, escuchando, están pasando por una prueba. Yo no sé. O un día van a pasar por una prueba. Dios va a mandar pruebas a nuestras vidas. Y si la prueba no tiene, escuchen muy bien lo que les voy a decir, hermano. Si la prueba no tiene ningún nivel de dificultad, realmente no es una prueba. Pero porque Dios, porque muchos días, porque tengo un dolor de cabeza, Dios está mandando una prueba. Esta no es prueba. Va a ser un nivel muy dificultoso si Dios manda una prueba. ¿Recuerdan cuando Jesús dio de comer a 5,000? ¿Recuerdan esa ocasión? 5,000, Él dio de comer a 5,000 personas. Pero antes de realizar ese gran milagro, ahí en Juan 6, de hecho vayan allí conmigo a Juan capítulo 6. Antes de realizar este milagro, fíjense en lo que hace Jesús. Capítulo 6 de Juan, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Qué tremenda palabra, ¿no, hermanos? Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía dónde podía comprarse de comer. Pero ahí dice la palabra de Dios, Él quería probar a Felipe para ver, para examinar. ¿Recuerdan probar? Examinar qué clase de fe él tenía. Después que, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17, dice: y Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón. Dios escudriña nuestros corazones. Y para hacer eso a veces tiene que mandar una prueba para ver si vamos a aguantar la vara, como dicen algunos, ¿verdad? Y muchos fracasamos. Muchos we fail our exam, ¿verdad? El examen. Fíjense lo que dice en Santiago. Vayan otra vez también conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 1, del versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En diversas qué? Pruebas. No dice va a venir una prueba, van a venir pruebas, hermanos, ¿ok? Versículo 3, sabiendo que la prueba de fe, de nuestra fe, produce ¿qué? Paciencia. Produce paciencia. Hermanos, aquí Santiago hace como que parezca que esa prueba debe de ser
parte normal de la vida de los cristianos? Yo así cuando lo vi, parece que Él quiere que eso sea algo normal de las pruebas. ¿Y cuál es el resultado de este probar, hermano? Van a pasar 3 cosas si nosotros tenemos fe y cuando somos probados. La primera cosa que va a pasar es que nuestra persistencia va a crecer. Usted va a ser persistente. Muchos nos damos por vencidos. No podemos. Queremos escapar la prueba. We don't like exams. We don't want to take exams. No queremos pruebas. Y vienen pruebas y no somos persistentes. Abraham fue persistente, pero también al principio no. Ahorita les voy a decir por qué. Pero nuestra persistencia va a crecer. Si usted siente, ¿verdad? Quiere decir que usted tiene fe. Segundo, sobre todo, dice, nuestra fe va a crecer. Su fe, cuando usted es probado, es para su bien, para que crezca su fe, hermanos. Y luego, tercero, sobre todo, nuestra relación con Cristo va a crecer. Y esa es la meta mía para esta iglesia. No que haga muchas obras, no que dé diezmos, no. Si usted tiene una relación dinámica, escucha muy bien lo que le digo, dinámica con Cristo, usted no va a tener problema de servir. Usted no va a tener problema de diezmar. Usted no va a tener problema de servir al Señor porque tiene una relación muy cerca del Señor. Requiere una relación. Es la meta para mí, para esta iglesia, que usted logre tener. Por eso predicamos domingo tras domingo mensajes para ayudarlo a tener esa relación íntima con Cristo, no lo demás. Yo no soy una persona legalista. No debes de vestirte así, andas muy rabona. O no debes de hacer aquello. No. Yo quiero que esa persona logre tener una relación dinámica con Cristo. Y eso te va a abrir los ojos y vas a ver que lo que debes de hacer. Nadie te lo tiene que decir. El Señor te lo va a decir. ¿Por qué? Porque tienes una relación íntima con el Señor. Ahora, yo no sé qué clase de prueba estás pasando ahorita. Usted que me está escuchando en las redes sociales, yo no sé qué clase de prueba, quizás por ahora está en la casa, por eso no está en el templo, está pasando por una prueba ahorita mismo, ¿verdad? Y como les dije antes, quizás sea o no sea prueba de Dios, pero sea que viene o no venga de Dios, Él puede usarla, hermanos. Esa prueba la puede usar para hacer que tu fe crezca. Dios quiere que su fe crezca, hermanos. Quizás ya tienes tiempo sin trabajo. A lo mejor ya tienes sin trabajo y eso está probando tu fe. A lo mejor quizás tu hijo o tu hija tiene muy grandes problemas. Se ha metido en problemas grandes y Dios está probando tu fe. ¿Se lo has entregado a las manos de Dios? ¿O estás tú tratando de solucionar el problema? O quizás estás pasando por una prueba de prosperidad, porque a veces Dios nos bendice y somos prosperados, pero quizás estamos pasando una prueba de prosperidad donde Dios va a ver si en verdad vas a ponerlo a Él en primer lugar o en tus riquezas. Recuerden lo que dijo Jesús. No podemos amar a Dios y las riquezas. Dios tiene que ser primero. Amén, hermanos. The bottom line to this, la conclusión de lo siguiente es que vamos a obedecer y hacer lo que Dios nos diga que hagamos, aunque la vida no vaya como nosotros la queremos que vaya. Quizás la vida de usted que está escuchando en esta mañana no va como usted quiere que vaya, ¿verdad? Si somos obedientes como Abraham, vamos a decirle al Señor, sí, vamos a obedecer, no importa que mi vida no va como yo quiera, pero yo pongo mi vida en tus manos porque yo sé que tú estás en control. Dios está en control de su vida, hermano y hermana. Dios está en control por eso, pero usted tiene que confiarle a Dios por cualquier problema que venga a su vida. Y luego, tercera y última pregunta es que viene a nuestras vidas cuando la prueba de fe viene.
¿puedo confiar en Dios para hacer lo correcto? Can I trust God to do the right thing? The right decision, la decisión correcta. Voy a parafrasear la conclusión de la historia de Abraham, de cómo Abraham hizo lo correcto. He did the right thing. Él hizo lo correcto, Abraham, porque lo vamos a ver aquí. Dice la palabra de Dios que él lleva a Isaac a la tierra de Moriah. Y al llegar, ¿saben que Moriah es el lugar que Dios escogió? Porque Dios le dijo que saliera a la tierra de Moriah. Pero dice la Biblia que Dios cuando llegó, y ahí estaba el monte, la montaña, y alzó los ojos y vio la montaña allí. Es el lugar que Dios había proveído para él. Por eso al rato vamos a ver, ¿verdad? Dios había proveído. Y se dan cuenta que el monte Moriah, ahí es donde salió el monte Sión. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Sabían que ahí es donde Salomón construyó el templo? ¿Sabían que los descendientes de Abraham, Dios les ordenó a los descendientes de Abraham que fueran 3 veces al año para ofrecer a Dios holocaustos a ese monte? Ese monte era especial, no era cualquier monte, era un monte donde Dios había proveído para ellos, porque iba a tener mucha historia, ¿verdad? Y Abraham fue el primero, es lo tremendo, que Abraham fue el primero que ofreció holocaustos al Señor, que alabó al Señor ahí en ese lugar, en el monte. Él llama a Isaac a la tierra de Moriah, hasta hace que Isaac, cuando vio la montaña, le dice a los siervos que se queden allí, y hace que Isaac lleve la teña para su propio sacrificio. ¿Verdad? Y luego, mientras subían el monte Moriah, Isaac le pregunta a su padre en el verso 7, más vean, dice: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero. Dios ha proveído el cordero de Dios, hermanos. ¿Recuerdan en Juan, ahí donde Juan el Bautista estaba y vio al Señor Jesús? Y que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús iba a ser el Cordero, ¿verdad? Pero Dios dice: Dios proveerá del Cordero para el holocausto, hijo mío. Después Abraham edifica ahí un altar, dice la palabra de Dios, y puso la leña ahí en el altar, y luego ató a su hijo y lo puso arriba. ¿No creen que para ese tiempo Isaac ya sabía lo que estaba pasando? I mean, that's what all that was for. Para eso era la leña, para eso era el fuego, ¿verdad? Y luego ponen ahí arriba de la leña, del fuego, ponen a lo que van a ofrecer de holocausto. Y en este momento puso a Isaac. Y Abraham tomó el cuchillo de la palabra de Dios para degollar a su hijo. Y cuando de repente el ángel del Señor le dio una orden que no extendiera su mano sobre su hijo. Hermanos, esto es muy importante. Ahí dice que el ángel, pero hermanos, ¿sabían que el ángel de Dios realmente era Dios? Porque usted recuerda allá en los primeros versos que Dios era el que le estaba pidiendo, ¿verdad? Que ofreciera a su hijo como sacrificio. Pero luego en el versículo 2 dice: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me, ¿ven lo que está diciendo el ángel? No me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Era Dios que le estaba diciendo, hermano. Y noten lo que dice: porque yo conozco. ¿Por qué? Yo conozco, yo examino tu corazón. Dios estaba examinando el corazón de Abraham en este momento. A veces que Dios nos tiene que examinar si realmente lo amamos, y manda pruebas a nuestras vidas. Yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Qué tanto hemos rehusado del Señor? Dios ha pedido a nuestros hijos
y no se los queremos entregar. Yo ni me puedo imaginar lo que Abraham ha de haber sentido en ese momento, hermanos, al no decir nada sobre Isaac. Y, ¿verdad? Vuela mi mente, ¿verdad? Noten lo que la disponibilidad. Noten la disponibilidad de Abraham al llevar a cabo esa orden de Dios. Y sobre todo obedecerlo, hermanos. También ha de notarse la fe de Isaac. ¿No creen que Isaac ya sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar? Pero él tenía fe en su padre y él tenía fe en Dios también. Es absolutamente it blows my mind. Vuela mi mente. Vuela mi mente al ver esto, hermanos. Yo tengo muchas preguntas sobre estos pasajes aquí, hermanos. Pero la pregunta más grande es contestada para mí en el Nuevo Testamento. Ahí en Hebreos capítulo 11. Vayan a Hebreos capítulo 11. Esta pregunta grande que yo tengo, la tengo aquí. Hebreos 11, 17 al 19. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hay una versión que dice: consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escuchen muy bien, hermanos. Esta última frase de estos versos que leí nos dice que mucho sobre la fe de Abraham, hermanos, ¿verdad? Y por qué él fue capaz de pasar la prueba que Dios le había mandado. Por un lado, él sabía que Dios le dijo que todas las promesas, hermanos, relativas a él, a Abraham, como una gran nación, se cumpliría a través de su hijo, a través del linaje de Isaac. Y por otro lado, sabía que Dios le estaba pidiendo que matara el linaje, ¿verdad? Realmente lo que le está pidiendo, matar el linaje, ¿verdad? Del cual se cumplirían las promesas. Wow, Hannah, you think about it. Dios le dice que lo mata, pero que como si le está diciendo: mata las promesas y van a terminar las promesas que yo te dije. Uniendo estas dos verdades, hermanos, a Abraham se le ocurrió una solución. ¿Sabe qué se le ocurrió? Él asumió, hermanos, fíjense, para mí es lo que pasó. Él asumió que si él tomara la vida de su hijo como Dios le había mandado, Dios también ha de haber estado pensando en resucitar a su hijo de entre los muertos. ¿No creen ustedes, hermanos? I believe that. Él sabía, por eso él no tuvo problema. Qué tremenda fe tuvo Abraham en Dios, hermanos. Amén. Qué tremenda fe tuvo. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Es un gran ejemplo para nosotros. Para concluir, déjame compartir con ustedes unas palabras que yo pienso que le van a ayudar. Yo sé que muchos de nosotros ahorita estamos pensando: wow, mi fe es not that great like Abraham. Mi fe es no tan grande como la Abraham. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos pensando: no tenemos una fe tan grande como la de Abraham tenía. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Yo también sé que hubo tiempos, se da cuenta que hubo tiempos en la vida de Abraham que él mismo no hubiera pasado esta prueba. Porque recuerda al principio, cuando Dios le amó la primera vez, él no obedeció. Era su padre que decidió irse a Aram.
¿verdad? Ya después él obedeció. Pero hubo tiempos en la vida de Abraham que él no pudiera haber pasado esa prueba. Abraham tuvo muchas pruebas de fe durante su vida, si usted lee en toda su historia. Y muchas de esas pruebas, hermanos, él no las pasó. Él no las pasó, esas pruebas. Fue solo después de muchos años de caminar con Dios que él aprendió que él podía poner su completa confianza en las manos de Dios. Él pudo hacer esto por eso. Para nosotros necesitamos hacer y a poner todas nuestras vidas en las manos de Dios. Para que Dios, y creerle a Dios, hermanos, así como Abraham le creyó. Él no tenía sentido lo que estaba haciendo. Why God, you want me to kill my son? Donde van a venir todas estas promesas. Pero él de seguro asumió de que Dios iba a levantar a su hijo un día y se iban a cumplir esas promesas. That's the only answer that I have. Es la única respuesta que yo tengo para ustedes, hermanos. Él asumió de que Dios lo iba a tener que resucitar un día a su hijo, porque esas promesas, Dios es fiel con sus promesas, ¿verdad, hermanos? Dios cumple sus promesas. Después que él sabía que Dios iba a cumplir su promesa de una manera u otra, pero él confió en Dios. Hermano, ¿estás confiando en Dios? Are you trusting God? A lo mejor ahorita no tienes trabajo. La hermana Sandra ahorita no tiene trabajo porque no tiene quien cuidar sus niños, ¿verdad? La mujer es una prueba para ella, pero yo sé que si ella pone sus manos en las manos, su vida en las manos de Dios, Dios va a proveer para ella. Pero su fe va a crecer, que su fe va a crecer. Usted está pasando por alguna prueba quizás con su familia, con sus hijos, pero si usted lo pone en las manos de Dios y crea en Dios, va a ver, su fe va a crecer y va a ver lo que Dios puede hacer. Amén, hermanos. Dios es fiel en sus promesas y Dios cumple sus promesas, y lo que Él dice en su palabra se va a cumplir, porque es Dios y Dios no miente. Él cumple sus promesas. Vamos a pasar por pruebas, pero hermanos, estén listos y preparados para cuando venga la prueba y usted puede pasar esa prueba. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra clara, tu palabra verdad. Y gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú examinas nuestros corazones, no por nuestro mal, sino para nuestro bien, porque Él sabe que van a venir problemas, así como el Señor Jesús sabía dónde iba a conseguir la comida, pero Él quería saber si Felipe tenía esa fe. Oh Señor, ayúdanos, Señor, para pasar esa prueba cuando venga a nuestra vida. Oh, gracias, Padre, aumenta nuestra fe. Oh Señor, yo creo en ti, creemos en ti, los hermanos creen en ti. Los hermanos te obedecen y te ponen a ti en primer lugar, pero necesitan ayuda en su fe. Ayúdanos, Padre. Ayúdame, yo sé que mi fe no es grande, porque cuando vienen esas pruebas te fallo y hago mi propia decisión a veces. Así con sus rostros inclinados, usted que está viendo en las redes sociales, ahí haga esta oración conmigo. Señor, yo creo en ti, pero no lo suficiente para poner este problema en tus manos. No lo suficiente para darte mi vida. No lo suficiente para poner este problema en tus manos y dejarlo en tus manos. Ayúdame, Señor, en mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, Señor Padre. Oh Señor, pongo mi vida en tus manos y creo en ti en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y su pueblo dice amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios los bendiga y échenle en gana. Los aprecio mucho, los quiero mucho, ¿ok?